El primer argumento que presento ante este tribunal es que el nazismo fue responsable de uno de los mayores genocidios de la historia, el Holocausto. 6 millones de judíos, junto con otras minorías, fueron asesinados de manera sistemática bajo esta ideología de odio. Señor juez, no se puede negar la tragedia que fue el Holocausto. Sin embargo, debemos recordar el contexto en el que surge el nazismo. Alemania estaba devastada tras la Primera Guerra Mundial y también enfrentaba una gran crisis económica y social, lo que facilitó el ascenso de movimientos extremistas como el nazismo. De la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que cobró más de 60 millones de vidas. La política expansionista y militarista de Hitler arrastró a Europa y al mundo entero a la guerra. Aunque la política expansionista de Hitler fue un factor muy importante en el estallido de la guerra, también debemos considerar las duras condiciones impuestas por el Tratado de Versalles a Alemania. El resentimiento nacionalista alimentó el apoyo a políticos de revancha. Las leyes de Nuremberg, implementadas por el régimen nazi, institucionalizaron el racismo y llevaron a la discriminación y persecución de judíos, gitanos, discapacitados y otros grupos minoritarios. Es cierto que las leyes de Nuremberg fueron deplorables, sin embargo hay que entender que en su época la idea de pureza racial estaba enraizada en muchas ideologías pseudocientíficas que no solo existían en Alemania, sino también en otras partes del mundo. El régimen nazi utilizó el terror para controlar la población, empleando las SS y la Gestapo para suprimir violentamente cualquier disidencia y para mantener el poder a través del miedo. No se puede negar el uso del terror, pero también es importante resaltar que bajo el régimen nazi, Alemania experimentó una recuperación económica significativa, reduciendo el desempleo y promoviendo la industrialización. Para muchos alemanes también, en ese momento, esto fue un factor clave en su apoyo al régimen. El nazismo destruyó la democracia en Alemania. Hitler, utilizando métodos totalitarios, acabó con la República de Weimar e instauró una dictadura fascista. Antes de que el nazismo llegara al poder, la República de Weimar ya estaba en una crisis profunda. El uso de la propaganda fue una herramienta clave del régimen nazi para manipular a la población. A través de medios controlados por el Estado, difundieron su ideología, su superioridad racial y su agenda expansionista. El uso de la propaganda fue una técnica que no solo utilizó el nazismo, sino también otros regímenes y gobiernos de la época. Si bien fue moralmente reprobable, el nazismo aprovechó los avances de la comunicación masiva para controlar la narrativa. El régimen nazi cometió crímenes de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, violando convenciones internacionales y realizando atrocidades contra la población civil en los territorios ocupados. Durante la guerra, lamentablemente, muchas naciones, incluidos los aliados, cometieron crímenes de guerra. Esto no es excusa al nazismo, pero es importante contextualizar que los horrores de la guerra no fueron exclusivos de solo un bando. El proyecto eugenéstico del nazismo, que incluía la esterilización forzada y el asesinato de personas con discapacidades, es otro claro ejemplo de sus crímenes contra la humanidad. La idea de la eugenesia, aunque fue terrible, no fue inventada por los nazis. Fue una idea pseudocientífica que ya estaba presente en muchos otros países, incluidos Estados Unidos y Reino Unido. El nazismo simplemente la llevó a un extremo trágico. La invasión de países vecinos, como Polonia y Checoslovaquia, violó tratados internacionales y fue un claro ejemplo de acto de expansión territorial ilegal. Es cierto que la invasión de países vecinos fue ilegal, pero desde la perspectiva de los nazis estaban intentando recuperar territorios perdidos tras el Tratado de Versalles, que ellos veían como injusto y humillante. Bueno, como conclusión yo puedo decir, desde mi punto de vista, que el nazismo fue una ideología basada en el odio, la violencia y la destrucción. No solo devastó Europa, sino que también dejó una herida profunda en la humanidad que nunca podrá ser olvidada. Pues sí, el nazismo fue sin duda una ideología destructiva, pero si lo analizamos desde los factores que lo hicieron posible, como la crisis económica, el nacionalismo exacerbado, corremos el riesgo de repetir errores similares pues en el futuro. Bueno, mi declaración final, señor juez, es que, señor juez, señoras y señores del jurado, es que el nazismo es sin duda uno de los regímenes más despreciables de la historia. Su condena es clara y rotunda, no hay lugar para la justificación de esos hechos.
Señor juez, señoras y señores del jurado, no estoy aquí para justificar los horrores del nazismo, sino para proporcionar un contexto histórico y legal que nos ayude a entender cómo una nación pudo caer en manos de una ideología tan destructiva. Y pues entender el pasado, que pues es crucial para evitar que esto se repita. Bueno, pues como podemos ver, es importante debatir y entender las diferentes perspectivas sobre la historia. Aunque no estemos de acuerdo con ellas, pues no sé, es importante informarnos. Exacto, y debemos aprender de la historia para evitar repetir los errores y respetando siempre la libertad de pensamiento y expresión.